Muy buenas noches, bienvenidos y bien hallados. Comenzamos una nueva temporada aquí en Sport Zaragoza, en 7 Zaragoza Televisión, y como siempre, pues vamos a darles a ustedes nuestra opinión más sincera y sobre todo en total libertad. Lo venimos haciendo desde septiembre del 2004 y por lo tanto pues somos el programa decano de las televisiones aragonesas, programa deportivo de las televisiones aragonesas, y en el cual pues vamos a contar con nuestros colaboradores habituales para que nos cuenten lo que es el devenir de este Real Zaragoza en el comienzo de la competición. No ha sido precisamente la más boyante, un punto de 9, donde precisamente la afición pues ha notado que faltan cosas, que faltan elementos importantes para que el Zaragoza pueda hacer una buena temporada. Veremos a ver si eso se produce, porque todavía falta tiempo para que termine el mercado de invierno, concretamente unas horas, y veremos si Chema Indias cumple con su cometido, que no es otro más que dotar al equipo de jugadores importantes que al final nos lleven como mínimo a jugar el playoff de ascenso a la primera división. Eso se lo contaremos en un momento, y por supuesto con nuestros colaboradores, como ya les he contado, que van a ser pues los de siempre y sobre todo con nuevas novedades. Recuerden ustedes que vamos a tener secciones en las cuales pues, ustedes van a poder participar y desde luego, como siempre, estamos dispuestos a que ustedes nos consideren en su mayor medida en que, aunque a los forofos a lo mejor este programa no les pueda gustar, a la gente que sabe que la verdad está por delante y por encima de todo, ellos seguro que van a estar con nosotros una temporada más. Bueno, como ya les he comentado, seguimos aquí con nuestros colaboradores, nuestros compañeros, aquí preparados ya para empezar este primer programa de la temporada. Saludando Luis Isla, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. José Ignacio Sena, muy buenas noches. Muy buenas noches. Julio Cebrián, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Y tenemos también a nuestro compañero Carlos Arnal. Carlos Arnal, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Ya saben ustedes que falta todavía unas horas para que termine lo que es el mercado de fichajes. Ha habido muchos movimientos, sobre todo en cuanto hace referencia a salidas por parte del Real Zaragoza, alguna que otra entrada, pero siempre, como todos deseamos, y el primero, el entrenador, es que necesitamos jugadores que traigan en sus botas una calidad que en estos momentos parece ser que nos falta. Nos falta para ese objetivo, que no debe ser, creo que el ascenso a la primera división, bien a través del playoff, bien a través del ascenso directo, que ya sería una auténtica utopía. Pero bueno, hay que pensar siempre que esto puede llegar. Los que hemos tenido el placer, la suerte de poder estar presenciando partidos del Real Zaragoza, por la edad, evidentemente, en Torrero, en la Romareda, en el Modular. Bueno, pues ahí hemos estado, viendo a este Zaragoza que en estos momentos nos crea muchas incertidumbres. ¿Será capaz Chema Indias de conseguir en el último momento lo que todos anhelamos? Pues no lo sé. Dicen que hay que esperar a última hora por aquello de que es el momento de poder aprovechar primero las salidas y el límite salarial para poder llegar al mercado en unas condiciones. A mí me parece que llegar al final puede ser cosa de la suerte, el acertar, me refiero, porque los jugadores también esperan al final equipos importantes y si no los encuentran, pues van a donde ya evidentemente no les queda otro remedio que fichar. Ojalá se acierte. En otras ocasiones se ha hecho, pero siempre nos crea la duda por aquello de que después de 13 temporadas en segunda división, creo que la paciencia se está agotando. Y las ilusiones también. Bueno, Luis, como siempre suele ser habitual, empezamos contigo y ese análisis de lo que has visto en estos 3 partidos que se han jugado hasta ahora. 21 años que llevamos y como siempre nuestro foco siempre en opinar siempre sobre lo mejor
para el Zaragoza como institución, con independencia de las personas que trabajan en él, que nunca nuestra crítica va hacia la persona, sino siempre hacia la función, con el foco, como digo, de desear lo mejor desde esta humilde mesa, siempre buscando lo mejor y apoyando a nuestro Real Zaragoza. En ese sentido, desalentador inicio este año, a diferencia de los dos anteriores, que se empezó muy bien. Esta vez ha sido al revés. Vamos a ver si luego el final también es al revés. Los 3 partidos hasta ahora, un punto casi diría anecdótico, porque lo del otro día nos vino Dios a ver con ese empate, porque pintaba goleada en contra clara. Entonces se salvó un punto y en cuanto a lo que has dicho del mercado, pues la valoración la podremos hacer cuando cierre. Hasta ahora el orden lógico no se ha llevado, porque todos los equipos necesitan una estructura: portero, central, centrocampista de jerarquía y delantero que meta goles, y hasta todo el verano se ha pasado y esos puestos no se han reforzado. Entonces, es como tú acabas de decir, esperar a última hora pues trae riesgo de que a lo mejor aciertas o no. Pero la valoración no la podemos hacer hasta que este mercado no acabe, y entonces veremos si efectivamente pues estos futbolistas que vienen a cambio de otros que se han ido, pues al final sí. Yo esta mañana el número de bajas y altas realmente le hemos dado la vuelta al calcetín. Es que esta plantilla no tiene nada que ver, pero el orden lógico de las cosas a mí me parece que no se ha llevado. Luego hablaremos de las altas y las bajas, que evidentemente, y también esas bajas que en otros equipos están aportando cosas que aquí no aportaban. Yo ya no sé si pensar que hay fantasmas aquí en el equipo este. Yo, Antonio, luego en otro turno he hecho una relación de jugadores que se fueron de aquí y no sabemos dónde terminaron, quiero decir que ahora tenemos 2 o 3 en la cabeza que están de moda, pero si refrescamos memoria, que lo hice yo ayer por la tarde, buscando jugadores divertidos, la lista saldrá algún nombre que os va a hacer gracia. Bueno, pues eso será en breve, pero primero, José Ignacio, ¿qué opinas tú de la situación como está en estos momentos? Si el año pasado empezamos muy bien, con 5 partidos ganados, además ante equipos que parecía que en aquellos momentos eran equipos que podían aspirar al ascenso y nos daban miedo como juegas, el Cádiz, etcétera, etcétera. Este año, ante equipos que parecen ser mucho más asequibles, todo lo contrario. Sí, bueno, la liga son el conjunto de todos los partidos y al final hay que ver la suma de puntos que se consiguen, ¿no? Es evidente que el año pasado pintaba de otra manera. Los gitanos dicen que no quieren a sus hijos con buenos principios. Es un chiste malo, perdóneseme el atrevimiento, porque no todo el mundo opina igual dentro de la etnia gitana, por supuesto. Y por otro lado, pues resulta que este año ha sucedido lo contrario. Es más importante un poco ver las perspectivas, es decir, lo que se está viendo y por dónde pueden ir los tiros de aquí en adelante. Voy a poner por encima de todo ese cariño que le tenemos al Real Zaragoza como institución, como historia, y que nadie nos puede aquí decir en este programa que no defendemos y queremos al Real Zaragoza. Eso por delante de todo. Pero eso no implica que podamos decir lo que tenemos que decir. Y lo que hay que decir a día de hoy, pues moderadamente tendremos que decir que no es muy bueno, es más bien malo. Empezaré por lo último, hablando de los fichajes que se van a producir hoy. Yo siempre he visto que cuando quiere asistir alguien a un concierto o a un estreno de cine de primera categoría, si llegas a la taquilla cuando quedan 10 minutos o quedan media hora, te dice, oiga, le queda a usted la fila 1. Oiga, la fila 1, sí, oiga, la fila 1 o nada, o venga usted otro día. Si eso lo complementamos con dijéramos, la propaganda, la publicidad que hace un centro comercial, que entiendo, y esto Carlos, el que me está oyendo desde la diáspora, supongo que sabrá y estará de acuerdo conmigo, que es una de las pocas, dijéramos, instituciones que en España garantizan la unidad de España, porque están todas las provincias españolas, pues dicen que hay muy buenas ofertas, pero para los más rápidos. Por lo tanto, yo no comulgo mucho con la idea de que en el último momento, pues sí, puede sonar la flauta, pero sonará la flauta, nada más. Lo lógico es que en el último momento, pues tanto para dar salidas como para dar entradas, vas a tener muchos más problemas
que si esto lo planificas con más tiempo y a lo mejor con un poco de reserva de cartera para poder hacer cosas que probablemente no se haya tenido. Y en este caso, pues bueno, hay una dirección, hay una propiedad que no tiene nada que ver con ese cariño que nosotros le tenemos a la institución, que entiendo que no ha debido de hacer bien los deberes cuando estamos, como siempre, en los últimos años, en los últimos instantes, esperando a ver que nos caiga del cielo el gran maná. Fútbol, bueno, pues el fútbol que vimos, 3 partidos, 1 punto y de milagro, ya lo ha dicho muy bien Luis, nos podía haber caído la Mundial ante un equipo que, bueno, pues es ofensivo, pero tampoco, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, el Zaragoza parece que siempre juega contra el Bayern de Múnich, ¿no? Es que no es una cosa del otro mundo, ¿no? Un Castellón, que está también por ahí en las últimas, y estuvieron a punto, bueno, la imagen que vimos fue de ridículo, en algunos momentos espantoso, porque nos bailaban como querían. Y eso no es bueno, pues porque nos duele a todos mucho, nos duele que nuestro Zaragoza se arrastre por los campos, me da igual de segunda que de primera que de quinta, por lo menos esa dignidad hay que mantenerla. Julio, ¿tú cómo ves, como conocedor evidentemente de lo que es el mercado, la plantilla y todo esto, esto para qué da de sí lo que hay en estos momentos o lo que pueda llegar? Se habla, por supuesto, de otros jugadores, de la columna vertebral. Bueno, a ver, respondiendo a la primera pregunta que hacías, luego te respondo a esta que me haces ahora. Como he visto al equipo los 3 primeros partidos, pues el resultado es bastante deficiente. Total. Sí, cierto es que ese punto rescata a última hora, el día del Castellón, yo creo que nos hace a todos analizar al equipo o enjuiciarlo de una forma más benévola o más piadosa que si hubiéramos perdido. O sea, ese punto psicológicamente cambia muchísimo el escenario a la hora, incluso de los que estamos aquí, de enjuiciar al equipo, porque 3 derrotas en 3 partidos contra 2 recién ascendidos y un equipo que el año pasado, hasta la última jornada, estaba con nosotros empatado a puntos, pues 3 derrotas hubiera sido letal. O sea, ahora mismo estaríamos con un desánimo, la afición, la prensa, la radio, las tertulias. O sea, que ese punto yo lo valoro más a nivel emocional, más positivamente que a nivel clasificatorio, porque claro, a nivel clasificatorio has jugado con Andorra, Real Sociedad y Castellón, un punto de 9. A ver, que es que lo que decimos es que 8 puntos, cuando tú estás en la jornada 30 y tantos, 8 puntos que has perdido, es que a ver dónde los sacas en la jornada 35. A ver, yo no voy a decir que ganáramos los 3, pero hombre, 6 puntos, 7, yo creo que el equipo, de haberse hecho las cosas bien y haber hecho una planificación... ¿Tú no crees que estos 6 o 7 puntos que tú estás hablando, cuando se sorteó el calendario, cuando vistes el calendario, eran más que factibles? Claro, daba la sensación de que podíamos arrancar bien, y yo creo que... Y más teniendo lo que es la perspectiva del año pasado. Claro, claro. Daba la sensación de que el equipo podría arrancar bien, puedes ganarle a un filial, que al fin y al cabo tampoco es tener un mérito. Yo creo que es el único partido que quizá, de los 3, el Zaragoza ha sido inferior claramente al Castellón y claramente al Andorra. El día de la Real Sociedad quizá el partido estuvo más igualado por ocasiones y por juego, pero al final tienes el punto que más o menos has merecido. Respecto a la segunda pregunta, los fichajes que tienen que venir, a mí me sigue faltando, lógicamente, ahora estaba mirando el número de bajas, creo que son 16 respecto a la temporada pasada. Más. 18. 16. Bueno, Si quitamos, si cuentas a Carbonell y a Cuenca, 18. Me sigue faltando un portero, me sigue faltando un central, porque tenemos 3, pero Sebastián Cosa está otra vez lesionado. Me sigue faltando un mediocentro de jerarquía, pero no ya tanto defensivo, sino más de juego, más de fútbol. Y me sigue faltando un delantero grande, un delantero referente. Y al haber sido Calero, lógicamente, ya por número falta un lateral derecho. Eso es un poco las necesidades que vamos a ver, si entre lo que ha entrado y lo que falta por entrar en estas horas que quedan, le da tiempo al director deportivo a traer. Acertar. Claro. Acertar ni mucho. Sí, pero fíjate tú, Gavi dijo hace unos días en unas declaraciones, yo creo que bastante desafortunadas, que habían llamado a 100 o a 150 jugadores y que la mayoría les habían dicho que no por diferentes motivos, ¿no? Entonces yo creo que son unas declaraciones muy desafortunadas porque, claro, ¿qué va a pensar Paulino, Sebas Moyano, los que han venido y dicen, joder, pues yo qué número era, el 123 o el 132 o el 87? Claro, es que eso a la gente que está por venir, yo creo que le echa muy para atrás, ¿eh? Carlos, yo quería preguntarte a raíz de lo que está comentando Julio, de un tema
que de alguna manera preocupa. ¿Por qué no quieren venir los jugadores al Real Zaragoza? La pregunta tal vez esté por, no sé, si puedes analizarla y dices, bueno, pues serán por motivos económicos, ¿vale? Pues por motivos económicos lo puedo comprar. A mí lo que me preocupa de verdad, después de lo que he comentado, que llevamos muchos años viendo al Zaragoza y disfrutando con él también en muchas ocasiones, ahora tal vez los jugadores digan, bueno, es que un proyecto que lleva 13 años en segunda división no me llama la atención. O sea, somos la cuarta ciudad de España, creo, por habitantes ya. Ignacio lo sabrá. Quinta, bueno, ahí me da. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, más la quinta, por delante de Málaga. Un equipo con un estadio dentro de 2 años de casi 40 y tantas mil localidades, con un palmarés, o sea, si no eres capaz de convencer a futbolistas de segunda, por ejemplo, a Rubén Sobrino, a Rubén Alcaraz, que vienen de Las Palmas, de que uno de ellos es de Pozuelo, es decir, que es que va a estar en AVE a hora y media de su casa, de traerlo a Zaragoza, algo estás haciendo mal. Pero además, yo querría incidir en otra cosa. El Zaragoza lleva ya varios años yendo a buscar descartes del Oviedo, descartes del Levante. Por cierto, el Levante también acaba de meter a otro jugador, es el Castellón, perdón, el 14º fichaje. Igual ha llegado el momento de pensar y decir, a ver, si yo me voy a traer lo que no quiere el Oviedo, ¿por qué no me voy a quien ha sido el mejor, por ejemplo, de la primera ref? Que ese seguramente va a venir aquí y va a querer jugar. Y va a querer jugarse la vida por este proyecto y aspirando a mejorar con este club. Yo creo que es que llevamos muchos años ya fichando a el descarte del Oviedo, el descarte del Leganés, el descarte del Tenerife. Cuando se van en primera, me da igual el descarte de la Almería. Oiga, ¿por qué no nos traemos al que ha ascendido con el Ceuta y ha sido el máximo goleador? Porque fuimos a Andorra por Bakic, que había hecho en su mejor temporada, creo que no 11 goles, y ya sabemos cómo ha salido. Entonces, yo creo que habrá llegado el momento de que alguien en el club se plantee seriamente y decir, oiga, vamos a diseñar otra estrategia. Yo en mayo del año que viene subo o no subo al Ceuta, al 9 del Ceuta, que se le han caído los goles en primera ref, lo quiero en Zaragoza. Lo quiero en Zaragoza. A lo mejor es otra política, porque vuelvo a repetir, es que nos estamos hinchando de traer al descarte del Oviedo, al descarte del Leganés, al descarte del Málaga. Y entonces, y tú decías, ¿qué pasa con Zaragoza? Que no quieren venir jugadores, pero aún es más, de los que vienen y nos comemos y destrozamos. Creo que los últimos 5 delanteros centros del Zaragoza, desde el Toro a aquel mexicano, Bakis, Bagdad, Alberto Marí, bueno, muchos se fueron con 0 goles. Y dices, oiga, no será casualidad, todos no serán tan malos. Todos no serán tan malos. Mira, hay una persona del club, que desgraciadamente hizo bastante daño al club por otra parte, que mantiene una teoría que él quería saber qué jugador se ha ido del Real Zaragoza y ha hecho 100 partidos por ahí triunfando. Bueno, pues ayer Pep Echevarría fue uno, para que nos quede el ejemplo, que lo mal vendimos en su momento, creo que fue a Copenhague, ¿no? O a Dinamarca. Yo creo que ha llegado el momento de que se siente en el Real Zaragoza gente con poder y que diga, oiga, vamos a diseñar una política. Esto acabó en junio del año pasado, o en mayo del año pasado, con lo del Mundialito. Y yo quiero al primero del Ferrón, quiero al delantero centro del Ceuta. Igual es conveniente traerte a los 8 mejores de primera vez, porque para traerte a los 8 que descartan, muchos de ellos de segunda, como es el caso de Insúa, que lo ha soltado el Granada, y el Granada va colista, hombre, a nadie se le ocurre pensar que si para ellos no les vale, esto es como se suele decir ya de determinada edad, en nuestra edad, es decir, oiga, si a los 55 estás soltero, pregúntate por qué, que dice una amiga mía. Bueno, no sé, yo lo dejo, ¿eh? Vamos a ver las declaraciones precisamente del entrenador, de Gavi, el cual pues nos decía varias cosas y luego haré una frase también que a mí me parece que empieza a sonar un poco a excusa. Cuando quieras, Héctor. La línea defensiva ha sido sin ninguna duda la mejor noticia. Creo que han estado muy compactos, que han estado serios. Ante un rival tan difícil como Castellón, que te expone muchísimo, que tiene buen control de juego, que tiene profundidad. Entonces, por ese lado estoy muy contento con la línea de 5, porque creo que ha sido lo mejor del partido. De la portería, como te he dicho, el rival nos ha hecho correr mucho detrás del balón y cuando te llega el balón, evidentemente, estás todavía sin oxígeno, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, creo que han defendido muy bien, que han estado compactos, que han estado en todo momento en el partido a la hora de competir, que es lo que se requiere en segunda división. Estos son partidos de segunda división. Creo que el rival ha sido mejor, sobre todo la primera parte. Y la segunda parte, una vez que hemos empatado, incluso te puede llevar el partido. Entonces, bueno, estoy contento con el punto. Creo que es un punto de partida y más fuera de casa y más en este campo, que creo que hay pocos equipos que vayan a ganar.
y desde aquí seguimos construyendo. Bueno, Pablo ya ha demostrado el central que es, con jerarquía, mandando a toda la defensa. Creo que ha sido un puntal importante para nosotros mantener ese equilibrio, y luego lo de Seydou ya lo habéis visto. Creo que ha sido el mejor del partido, metiendo la energía, decidiendo bien, y creo que es un chico con un potencial enorme que tenemos que seguir trabajando. ¿Una pieza más? Bueno, en eso estamos hablando. Creo que al final todo el esfuerzo que puede hacer el club, que lo está haciendo, vamos a intentar aprovecharlo, y ojalá pueda venir algún jugador más. El devenir del equipo, el tener un objetivo claro, o el estar en un estado de supervivencia todo el año. Entonces, el club sabe desde el inicio lo que necesitamos, están trabajando en ello, y estoy convencido que en estas 48 horas esos complementos que nos hacen falta nos van a hacer pelear para competir mucho mejor y para que los objetivos sean mucho más claros. Luis. Javi es un entrenador en formación, como todos sabemos, es decir, que su historial como futbolista lo conocemos, pero como entrenador es muy justito. Vino aquí con el compromiso que todos sabemos y sabiendo que si salvaba el equipo, pues le habían prometido que iba a seguir. Me da la sensación de que Indias a este no lo quería. De hecho, cuando tomó posesión, Gavi decía que él iba a seguir, pero el otro no lo ratificaba. Hubo unos días ahí que lo vimos todos, que me parecía que no estaba claro que el entrenador del Zaragoza este año iba a ser Gavi. Eso se tardó a comunicar la renovación. Por eso eso me dejó a mí muy... Es que un director deportivo, su primera decisión, la principal, la clave, es poner a su entrenador, al que él quiere. Y a mí me da la sensación de que a Gavi, puede ser que luego se adaptará, pero no era su idea, no era su entrenador de referencia, no era. Entonces yo todas las cosas que le oigo, sí que me gusta su mensaje en el sentido de que es realista. O sea, es que cuando dijo el primer día, oye, que nadie se piense que esto igual cuesta 1 año o 2 ascender, pues yo prefiero 2 o 3 o 4. Esa sinceridad la prefiero que no a otros años que... ojo, es un mensaje que no va en todas las direcciones, porque si os fijáis, todos los jugadores que se han presentado, todos han hablado del ascenso. Es decir, que el mensaje que Gavi no dice hacia los aficionados es el que sí que dicen a los futbolistas para que vengan. O sea, es el atractivo que les pone. Es curioso porque todos hablan de venir al Zaragoza a ascender, y en cambio Gavi nunca habla de ascender, e Indias tampoco. También me creo cuando dicen que era difícil fichar cuando tienes ya un límite salarial X, pero que lo tienes consumido al 90%. O sea, son las hipotecas que dejó Cordero, que yo me cansé aquí de criticar y que parecía que era algo personal. No, esas eran las hipotecas que dejaba de las contrataciones que hacía, que eran malas en el presente, pero pésimas a futuro. Entonces, cuando hablaban de que el 90% del límite salarial está consumido, eso enlaza con que han hablado con un montón de futbolistas, porque claro, lo que puede ofrecer el Zaragoza es poco. Muy poco. Muy poco. Aliviado en todos aspectos. Aliviado con las bajas de última hora que están dando bajas como sea, para poder traer a esos que tienen ahí colgando, claro, para poder ofrecerles ese poco más, que es lo que puede decantar que venga algún futbolista de estos. Pero es que está todo muy enrarecido, pero todo esto a mí me gusta enlazarlo con lo que se habló al principio de la pretemporada, porque ahora es un mensaje que sí, que está, pero ahora ya estamos jugando, y ahora ya esto va de ganar partidos, ¿sabes? Esto ya... Las bajas que se están dando, evidentemente, además se están dando unas bajas a coste cero. Quiero decir que no hay ningún ingreso económico para el club, pero sí que en realidad es como diría, bueno, no tenemos ingresos, pero sí que nos, como decía muchas veces Luis, a veces una baja... unas bajas extraordinarias. Extraordinarias, es un buen refuerzo. Sí, son a coste cero, no suponen ningún ingreso al club, pero... Liberan. Claro, te liberan la nómina, es decir, la prima de este jugador, que además son jugadores que tenían una prima desorbitada para lo que realmente luego ha supuesto para la marcha para el rendimiento. Entre Calero y Akeche liberan 1 millón con lo cual, de salario, o sea, que es el 10% prácticamente del límite. No olvidemos que como humanos que somos, esto en los vestuarios pues también cuenta. Y cuenta cuando se reúnen 20 jugadores y resulta que hay 2 o 3 que cobran lo mismo que el resto de jugadores, ¿no? Esto parece que no, pero tiene su punto de importancia. Distribuir mejor las posibilidades que tiene un Real Zaragoza, que son modestas, salvo que algún día nos sorprenda la propiedad con
con alguna aportación extraordinaria que pueda ser permitida por la Liga Profesional, que también estamos ahí encorsetados, pero otra posibilidad sería que, ya que tanto se habla de que el Atlético de Madrid tiene tanto que ver en el Real Zaragoza, y yo me lo creo, porque soy uno de los que lo he dicho aquí desde hace años, y alguno me lo ha discutido aquí desde el propio programa, ¿verdad?, que se llama Alfonso, ¿por qué no nos ceden algún jugador también a coste cero? Eso sí que es una cosa extraordinaria. ¿Por qué no nos que ceden el algún Atlético de Madrid, jugador? que antes Claro. nos ha dejado jugadores Mollejo, Simeone, tal cual, pero ya no. Que además tienen un montón de jugadores y no se ve ese detalle o no se ve esa salida. No sabemos si por miedo precisamente a no dejar tan en evidencia la dependencia que tiene el Real Zaragoza del Atlético de Madrid, o por otras cuestiones que desconocemos. Que Alfonso levanta el dedo. Que ya nos enteraremos. Claro. Sí, pues, No cede porque ya empezó la base de que Víctor Fernández se negó a que ningún jugador del Atlético de Sí, Madrid pero viniese. ahora no está Pero Víctor Fernández no está. No, es que vamos, no Claro, podemos hablar. afortunadamente. Dice, hubo tormenta hace 3 años, ahora no hay tormenta. Ahora no está. Afortunadamente. Yo no quiero comparar a Víctor Fernández con una tormenta. Víctor Fernández tiene sus cuestiones buenas y otras menos buenas. Como todos, claro. Yo creo que es un entrenador que el zaragocismo le debe mucho y que ha hecho cosas muy buenas dentro de Real Zaragoza. Cada uno tiene su tiempo, probablemente a lo mejor este no lo era si no había unas garantías que él no supo exigir, o que si las exigió luego no las cumplieron. Pero yo lo que digo es que el Atlético de Madrid ahora, ¿por qué no ayuda entonces al Zaragoza? ¿Qué ha pasado? Yo le voy a llevar la contraria a Alfonso. A Víctor Fernández no es que se negara. A Víctor Fernández, Fernando Torres o el Atlético de Madrid le ofrece un abanico de jugadores y le dice, estos te puedo ceder. Y de esos que le puede ceder, quería uno, que era Adrián Niño, que estaba ya hecho. Incluso tenía las maletas aquí en Zaragoza. ¿Qué pasó? Que al final Fernando Torres, por diferentes motivos, se echó atrás y dijo, no, Adrián Niño lo quiero yo para este año, a ver si podemos ascender y tal. Al final, ¿dónde está Adrián Niño? En el Málaga. No. Pero Víctor Fernández, hombre, claro, es que todo depende de lo que te ofrezcan. Claro, si el Atlético de Madrid deja salir a Mollejo, que no lo quería, evidentemente, y a 2 o 3 que no le encajaban, pues él dijo que no. Valera. Era otro. No, pero estamos hablando del año pasado, no Sí. el anterior. No, y este año vuelvo a insistir que lo que llegó también, aparte de que no sé, yo no sé qué jugadores había en este momento, no me puedo acordar qué jugadores le ofreció el Atlético de Madrid de su equipo filial para poder venir al Zaragoza, pero es que los que eligieron entre Cordero y Víctor Fernández tampoco es que fueran excelencias. Sí. Bueno, luego también está que el jugador quiera o no quiera venir. Pero lo que te he dicho, Adrián Niño este año podía haber venido aquí, pero ha decidido irse al Málaga. Pero vuelvo a insistir, ya creo que no son problemas económicos. Carlos, que lo tenemos ahí un poco abandonado, pero está, ahí lo tenemos. Digo, que Víctor Fernández ¿qué pidió a te parece? Queche, Cuando te ofrecen una cosa y no quieres venir aquí, porque en el caso de Niño es una cosa que, siendo un equipo, vamos a poner una palabra que no tiene nada que ver deportivamente para que nadie diga nada, ni legalmente, sino que es un equipo que de alguna manera tiene una vinculación con el Atlético de Madrid. ¿Por qué Niño se va al Málaga y el Atlético de Madrid, que te obliga de alguna manera a traer aquí al entrenador, a Gaby Fernández, no obliga a Niño que venga al Real Zaragoza? porque es diferente, porque el jugador es libre y el entrenador, pudiendo serlo, no tenía una mejor. Así de sencillo. Es que si Gaby no hubiera estado en el Zaragoza, estaría en el Getafe B. Claro. Así de sencillo. Mira, el Mirandés ha hecho con Etienne Eto'o, que tenía 3 ofertas de segunda, el hijo de Samuel Eto'o, ¿vale? El jugador ha podido elegir entre las 3 ofertas. Simplemente el jugador tiene disponibilidad, afortunadamente. Ya la esclavitud se abolió hace 5 siglos. Pero hablando de lo que hablaba antes José Ignacio, del límite salarial y de las limitaciones que hablabais, el año pasado el Zaragoza era el 7º límite salarial de segunda división, ¿eh? El 7º límite salarial. Que estamos hablando que quedamos 16º, creo que fue, 17º. ¿Vale? O sea que algo mal hemos hecho en esa utilización. Porque, como decía antes Luis, si se tiene el 90% consumido, pues obviamente como empresa ya no es una cuestión solo deportiva. Es que hasta estratégicamente y de manera económica alguien tendrá que responder. Mira, el Zaragoza tiene un director general que yo, con todo el cariño del mundo, que no conozco ni he tratado y tal, hombre, alguna explicación tendrá que dar, quiero decir, porque si tú eres el director general y a ti te ofrecen, o te, entre comillas, te exigen que tengas el 10% en 2 futbolistas,
tú tienes que pedirle al cuerpo técnico una garantía de que esos futbolistas van a ser determinantes. ¿A qué echas el Zaragoza sin hacer un gol de falta? Pero es que el otro día tuvo uno de medio campo sin portero y la tiró fuera. O sea, es que el desastre de Akeche ha sido continuo durante un año y pico. El mejor del otro día es un jugador del filial, Seydou. O sea, es que vamos a plantearnos que ahora hay que darle la baja a Bakis. Pero es que Bakis, creo que son 700.000 euros. Bakis no va a renunciar, como no renunciaríamos ninguno de nosotros a los 700.000 euros que tiene fichado. Porque es que a Bakis lo fueron a fichar, que él no vino y se presentó en las oficinas y dijo, aquí estoy, a ver qué hacemos nosotros. Entonces, cada uno que asuma su responsabilidad. Pero volviendo al tema del límite salarial y de los fichajes, yo vuelvo a repetir, es que yo creo que este año ya no, pero en algún momento nos tendremos que replantear que esas políticas, o sea, ser contumaz en el error solo te lleva a equivocarte de nuevo. O sea, llevamos ya 5, 6, 7 años trayendo eso al segundo, al que descarta el Oviedo, al que descarta, pues oiga, empiecen ya. Carlos, perdona un momento. Carlos Fatas lo ha dicho, que es la persona que tiene, yo creo que en su currículum, además en su conocimiento, en su lo que es en su, o sea, ya lo diría yo, en todo lo que tiene, él es una persona diplomada en economía y sabe de lo que está hablando. Una cosa es el límite salarial, que puede ser más elevado o menos elevado, y otra cosa es el dinero que tengas en caja para poder gastar ese límite salarial, que es una cosa muy importante y diferente. Que sí, pero tú al final el límite salarial, Antonio, parece ser que no hay tanto caja. Vale, pero al final los 11.700.000 euros que tenía el año pasado el Real Zaragoza, lo que decía José Ignacio, lo tienes que destinar entre 20 o 22 jugadores. Que yo ahí difiero un poco lo de José Ignacio, no, es que hay jugadores que saben que hay dos que cobran más y en el Madrid Mbappé cobra más que Carreras, pero al final el que le pone el balón a Mbappé es Carreras, y esto es ley de vida, José Ignacio, y esto es así, y si te parece bien, y si tú traes al mejor jugador, vuelvo a repetir, del Ibiza, de primera red, va a cobrar seguramente 5 veces menos que tu delantero titular o que Guti, que ha hecho ya carrera en primera, y si le parece bien, y si no, esto son lentejas, ¿sabes? Y si no te quedas en el Ibiza, que igual eres el mejor. Antes no me has oído, me parece, pero he dicho yo, el ejemplo claro era Borja Iglesias. Borja Iglesias me parece que vino del filial del Celta. Vino del filial del Celta, sí, había estado antes en el Villarreal. ¿Qué resultado dio? Pues fue uno de los mejores resultados, por eso lo que te estoy dando la razón. Y ¿cómo se llama? Y el hijo de Simeone. Bueno, pero eso ya era otra historia. Bueno, no, pero venía de jugar en primera red. Pero escúchame, venía de jugar en primera red con el Atlético de Madrid. Sí, claro. Quiero decir que no venía de jugar en segunda división. Yo vuelvo a repetir, el fichaje de Insúa, ¿vale? Igual luego viene y es Beckenbauer. Pero bueno, se lo ha quitado el Granada, que va último ahora y el año pasado no se metió en los playoffs. Seamos sinceros, ¿qué te hace pensar que el Granada mantiene a Manu Lama, a un chaval de 23 años con el carnet recién sacado de central, y se quita a Pablo Insúa? ¿Sí? ¿Qué te hace pensar que Pablo Insúa va a ser tu central? Radovanovic. O sea, ¿qué te hace pensar? O sea, eso van a ser nuestros centrales, el descarte del Leganés y el descarte del Granada. Almería. Con eso vamos a tener nuestros centrales. Bueno, vamos a ver. No, Radovanovic viene de la Almería. Sí. Perdón, por otra parte, último fichaje. Tommaso de Napoli viene del Atalanta al Castellón, delantero de 22 años. Bueno, vamos con nuestro compañero Carlos Fatas, que va a intervenir a través de un vídeo. Televidentes, seguidores del programa, espero que hayáis pasado un buen verano, habéis descansado mucho y hayáis cogido fuerzas para este nuevo curso escolar, que ya lo tenemos aquí. Respecto al Real Zaragoza, pues básicamente decir que si repitiésemos los programas que hemos hecho estos últimos años, yo creo que no haría falta hacer programas nuevos, porque el cuento y la historia es la misma. Este año incluso la historia es peor. Si decíamos el año pasado que habíamos tocado fondo, pues parece que no, porque después de inicios esperanzadores en las anteriores dos campañas, en esta nueva campaña, pues es que ya hemos empezado prácticamente sin aspiraciones a nada. En las anteriores, pues bueno, pensábamos a lo mejor podemos aspirar a las 10 primeras plazas, si suena la flauta nos quedamos estos y vamos a playoff,
pero bueno, yo creo que ya con el comienzo actual, habiendo perdido 2 partidos contra recién ascendidos y habiendo empatado con el Castellón, que es un equipo que va a estar abajo como nosotros, pues el panorama pues no es nada halagüeño. Bueno, es la consecuencia de una política continuada de malas decisiones deportivas, que nos lleva a que cada año tenemos una serie de cargas acumuladas de años anteriores que nos cuesta sacar, nos cuesta deslastrar y así es muy difícil hacer un equipo de fútbol. Bueno, yo he charlado con gente que está dentro del club y que cuentan esto, la dificultad de que cada año se enfrentan pues a una serie de jugadores que son difíciles de sacar del club y que vienen pues por una nefasta gestión deportiva anterior. Yo creo que el año pasado las decisiones de Víctor Fernández y de Cordero pues han dejado un equipo, una serie de jugadores que está costando sacar y que gracias a Dios estamos viendo, como en el caso de Calero y sobre todo de Akeche, que recuerdo ha metido 0 faltas y menos un penalti, pues están dejando un panorama complicado para poder hacer un nuevo equipo. Respecto al partido con el Castellón, decir que en mi opinión no se jugó bien, se jugó a defender el resultado sin ninguna opción de ataque, prácticamente el portero contrario no intervino. Y simplemente destacar pues la actuación de Saidú y de nuestro portero, que la verdad tengo que decir que para la juventud que tiene, pues asoma maneras y si hay un nuevo fichaje de portero en condiciones, pues puede perfectamente ser un gran portero suplente con opciones de, por supuesto, en un futuro tener titularidad. En ese aspecto, bien. Respecto al resto del equipo, pues yo creo que estuvo flojo en general, continuista con los 2 anteriores partidos y a mí lo que realmente me preocupa es las declaraciones del entrenador en ruedas de prensa diciendo que está contento, que es un punto muy importante, que se ha rascado un punto contra un rival importante. Bueno, al final yo creo que estamos con un punto de 9 posibles contra rivales de abajo y que, bueno, cuando vengan los rivales fuertes, pues no sé qué va a pasar, ¿no? Yo creo que hay excesiva complacencia en las declaraciones del entrenador y de algunos jugadores. De hecho, tengo constancia de que dentro del club pues ha habido, digamos, discrepancias entre la directiva y Gavi, sobre todo por las declaraciones de diciendo que aquí no habían querido venir 150 jugadores y que, bueno, desde el club dicen que no ha habido 150 altas en segunda división y por tanto eso pues ha sentado bastante mal al club. En definitiva, que el panorama que tenemos este año pues no es nada halagüeño. Creo que vamos a sufrir muchísimo por salir de los 4 puestos de abajo. Por supuesto, la plaza número 18, que tantas veces he comentado, yo ahora mismo la firmaba. Y lo triste es que ya había dicho que si no vienen fichajes que sean potentes, lo cual parece que no va a suceder, que vamos a sufrir. Entonces ya hemos pasado de un club que al inicio de temporada aspiraba por lo menos al 6º puesto, ya a un playoff, a ya directamente un club que aspira a no descender a REF. Vamos a ver cómo evoluciona la temporada, pero en estos momentos nada invita a ser optimistas. Así que un abrazo a todo el equipo y nos vemos pronto en los estudios. Un saludo. Bueno, pues lo que dice Carlos, sí, evidentemente. Ha dicho una cosa, que es que estamos aquí, digamos, tocando muchos temas, pero hay uno que pienso yo que se está pasando. En la plantilla actual, la que empezó desde el primer día, hay futbolistas a los cuales hay que exigirles un rendimiento muy superior al que están dando. Es que estamos centrándonos en el mercado. Pero una cosa, Luis. En India, el entrenador. Bueno, pero hay futbolistas que llevan ya unos cuantos años jugando
y que no puede ser que les caiga el balón y se les vaya así en un mal control. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Luis, pero hay una cosa que vuelvo a insistir. Si yo pienso que a la afición del Zaragoza no se le puede exigir muchas cosas porque evidentemente dan todo lo que pueden, y ayer, o sea, el sábado, perdón, viendo el partido en Castalia, cómo estaban apoyando el equipo, que incluso cuando iba perdiendo y estaban apabullados por el Castellón, pues seguían animando pero es que vuelvo a insistir, dicen, no, es que la Romareda a los jugadores les pesa mucho. A ver, yo pienso que hay una cosa que tenemos que tener muy clara, que la afición del Real Zaragoza tiene que ser exigente y en muchas veces es complaciente. Y es complaciente porque se le está dando un jabón que a lo mejor no se merece, que no les cuentan la realidad. Hay que exigir. Yo me acuerdo, yo no sé, vosotros también habéis estado en la Romareda cuando una almohadilla llegaba hasta el centro del campo y se llenaba el campo de almohadillas, hombre. Que hacía daño, entonces. Claro, hacía daño. Que las tuvieron que cambiar. Pero, Carlos. Antonio, disculpe. Sí, no, yo quería decir una cosa. Esa frase que se repite mucho es que en la Romareda pesa. Mira, el futbolista que no sepa jugar en un campo como la Romareda, o es mal futbolista o no lo ponen. Claro. Esto, José Ignacio, que es muy amante de los toros, esto es como toro. Tú, si quieres ser torero de tercera y de portátiles, pero claro, lo que no puedes pedir oportunidades. Miren, en Zaragoza se le han dado oportunidades a muchas. Es verdad que a algunos se le han dado menos, pero se les han dado a muchos futbolistas. Por ejemplo, ahora volvemos a repetir a Queche. O sea, a Queche se podrá ir de Zaragoza, pero no podrá reprocharle nada a la afición del Real Zaragoza, porque le ha perdonado lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Pero vuelvo a repetir. O el Zaragoza ficha jugadores que se pongan esa camiseta y no les pese, o seguiremos en segunda toda la puñetera vida. Y luego a mí me preocupa mucho el discurso de Gavi, que mucho es verbal y otro es gestual. Jugar el otro día en Castellón después de 2 derrotas con 5 defensas, tú lo que le mandas al equipo es, si salimos de aquí con 0-0, yo ya salgo con... Mira, ¿sabes cómo se sale el ataque? Como salió el entrenador del Rayo ayer contra el Barça. Y puedes perder. Pero ayer el entrenador del Rayo Vallecano se sacó el carnet de entrenador de primera división. O sea, lo que ayer hizo el entrenador del Rayo fue una apuesta por decir, a mí me viene el Barça, lo normal es que se me eche otra pierda y yo voy a jugar con lo que yo sé jugar, que es jugar a tener el balón y a discutir del partido al Barça. No sé si lo visteis, sí, pero el baño que le mete el Rayo ayer al Barça, Bueno, pues, toda razón, Carlos. Terminando. Pero a lo que me refiero es que así te sacas el carnet de futbolista y de entrenador, diciendo yo soy esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que voy a hacer. Ahora, si empiezas, pierdo los primeros partidos, llego al tercero y digo 5 defensitas. Atrás, 5 defensitas. El que está, vamos, Bagdad, el pobre hombre, el Bagdad va a fichar por el Diazepam de Belgrado, va a fichar por un equipo para que le quite los nervios. No le tiraron un balón, está pagando autónomos. Está pagando autónomos porque es que tenía que sacar de banda, centrarse y rematar. ¿Y qué quieres? ¿Que marque Bagdad? Si yo soy Bagdad, tal y como da la alineación, lo que le digo, mister, pinchazo atrás, que decía alguno, ¿no? O sea, es que el mensaje del otro día no siempre es el verbal, el gestual también cuenta, y las alineaciones son un lenguaje gestual de los entrenadores. No quiero decir más, porque parece que yo critico a Gavi, no, es que de verdad, es que a mí me parece que es un futbolista, antes que lo que decía Luis, está en formación, en formación no, seamos sinceros, está a la altura del equipo, es malo. Claro. Bueno. Está, no pasa nada, es mal entrenador para este equipo igual para un equipo de información como el Getafe es fantástico, pero para este equipo no es entrenador. No. Igual dentro de 6 años sí, de 8 sí, pero hoy yo no lo veo como entrenador del Zaragoza. Yo más que nada, mi comentario no iba en esa... yo iba en la línea de que hay futbolistas en esta plantilla a los cuales que ya tienen una experiencia en la categoría, en el fútbol profesional, en primera división incluso, que yo pienso que... Sí, Guti, digámoslo claro. Claro, es que hay que exigir un rendimiento mayor. Es que yo el otro día contra el Castellón, aparte del mensaje de los 5 defensas y que Bagdad nunca puede ser un delantero de referencia cuando juegas tan atrás porque no tiene velocidad para... Quiero decir, que estaban mal diseñados. Que no es un Juliano. Pero lo que no puede ser es que no seas capaz de hilar 2 pases. Quiero decir que tienes en el centro del campo a un Guti que viene de primera división, a un Moya que se supone que por lo que también venía de primera división del Alavés, es decir, que futbolistas de cierta categoría, Moyano que también lleva toda la vida, es decir, futbolistas de cierto prestigio que no eran capaces de hilar 2 pases, y que mal vamos cuando a estas alturas el mejor del Zaragoza es Juan Sebastián, que es un jugador que venía de donde venía, y Saidú, que es un jugador a prueba, que está ahí porque no hay otro, y resulta que
y es una opinión, están buscando un medio centro de no sé dónde y resulta que a lo mejor lo tienen en casa. Claro, claro. Porque, pero Juan Sebastián, que viene de primera red, de triunfar sí, en primera, claro. no de triunfar Pero ya siquiera, pero de jugar siempre y competir. Yo a este futbolista ya le había visto alguna pretemporada anterior con el Zaragoza y a mí siempre me pareció que ya tenía suficiente nivel como para haberse quedado y no haber tenido que ir a Bueno, pues a hacer méritos. Ahí viene un poco lo que estábamos hablando del ánimo y de la ilusión del vestuario. Está claro, y Carlos antes hablaba, hombre, a Mbappé nadie le va a discutir que cobre más que los demás, pero es que no es el caso del Real Zaragoza. Si aquí viene un Mbappé o un Lamine Yamal, pues nadie le va a discutir que cobre más que los demás, pero si resulta que aquí tienes a un Bakis, tienes una Queche y tienes a un Calero que se están llevando el salario de todo el resto de la plantilla y ven claramente, porque los chavales no son tontos, que no sirven, pues para eso mejor pon a la gente, a los chavales del Aragón. Quiero decir, ponlos porque van a rendir más, van a rendir mejor, van a crear ilusión en lo que es el equipo, dentro de lo que es el vestuario, y por supuesto no van a crear esas animadversiones de decir, oye, pero si aquí resulta que nos estamos dejando el alma y aquí hay otro que no hace nada y se está llevando lo que se está llevando. Esto también ya sé que es una gestión, es una gestión de dirección, de propiedad, por supuesto dirección deportiva, de cosas pasadas. Pero difícil de explicar para el entrenador. Ya, claro, pero esto es así. Claro. O sea que eso también hay que tenerlo como un punto de importancia y que no vamos a cometer ahora los mismos errores con algún fichaje de última hora, que le coloquemos todo lo que hemos evacuado, liberándonos de estos tres, entre comillas, maulas, porque son maulas, por lo menos para el Zaragoza. A lo mejor fuera del Zaragoza, y que lo gastemos todo en un jugador que resulte ser otro fiasco. Julio. Esos fichajes que hablábamos antes de que nos hacen falta, pues yo creo que por número y por posición, unos 4 o 5. Yo cuando he dicho que me hacen falta o veo que el equipo necesita 5 jugadores, no estoy hablando en ningún caso de mirar más arriba, de estar holgadamente en la categoría. Pues ¿sabe lo que, se van a seguir Julio, perdona, ¿sabe lo que ha dicho Gaby? Dice, el mercado va a marcar el devenir del equipo. Yo ya no sé si se está diciendo, ya se está poniendo una venda o algo. Yo creo que tenemos que ir a corto plazo. Es decir, ahora mismo la situación es mala. También hay algunas cosas positivas que ahora comentaré. Pero si vienen jugadores, tenemos que concienciarnos todos de que es para que el equipo mantenga holgadamente este año en la categoría. A fecha de hoy, ojalá luego nos tengamos que retractar y a mitad de temporada podamos pensar en algo más. Pero es que hay que ver a los demás equipos. Es que yo estos días he visto unos cuantos partidos, pues he visto a Las Palmas, he visto al Valladolid, he visto al Racing, he visto al Sporting, y es que hay equipos que van ya como motos y ya nos llevan mucha ventaja. Nosotros tenemos un centro del campo que es Francho, Guti, Moya, Keidi Bare. Keidi Bare, último partido oficial que jugó con el Zaragoza, el 8 de marzo. Y se supone que es un jugador de los del top 3, top 5 en cuanto a salario. Ese jugador, cuando vuelva sin pretemporada, veremos a ver cómo está. Moya, lo decía Luis, pues Moya, chico, es un jugador que ya es la tercera temporada que lleva en el Zaragoza y sigue siendo un jugador intrascendente. Te pone algún centro, algún córner, algún disparo de fuera del área, pero es que su aportación es nefasta. El otro día no nos cuesta el segundo gol de milagro, el que salva al portero, es una pérdida de Moya absurda en el centro del campo. El día de la Andorra, la expulsión es por una cesión atrás, culpa de Moya. Es decir, Guti es un jugador que se fue de aquí en 2020 cuando había alcanzado el cenit de su carrera futbolística y desde entonces ha ido para abajo, y yo ya de Guti no espero más que lo que vemos de Guti. Es un jugador correcto, que alguna vez te roba un balón, alguna vez hace algún disparo 3 mal y 1 medio bien. Francho, sexta temporada en el Zaragoza. Son jugadores que han tocado ya techo. No podemos esperar que Francho, Guti, Moya vayan a dar más de lo que dan. Pero ve jugadores de los otros equipos, muchos de ellos desconocidos para nosotros. Es que son jugadores con una energía, un saber estar, que es que ya son mejores que los nuestros. Y la nota positiva, por hablar de algo positivo, pues efectivamente el chico este, Saidú, pues es un jugador, yo creo que en pretemporada le vimos maneras, pero es que el otro día, su primer partido profesional, de energía va sobrado. Va a los duelos, gana muchos, se anticipa, maneja las dos piernas. Ojo que el tío sobre el papel es diestro, pero fíjate el furriagazo que pega con la izquierda. El tío se come el campo. O sea, es un jugador que tiene que ser
titular y hay que darle 10 partidos, porque ahora ¿qué pasa? Que fallará el próximo día, joder, claro, es que es del filial, hay que llevarlo, que poco a poco, si fallan, todos los jugadores fallan. Pues a este jugador si falla, pues habrá que perdonarle. Y luego la otra nota positiva es efectivamente es el portero que bueno, hasta ahora el Mozo pues tampoco había tenido mucho que ver en los goles encajados, pero ayer hizo, bueno, el sábado hizo un partido muy completo. Sacó dos seguidas con Es su tercer partido como profesional y apunta maneras, es un tío alto, de 1,93 m. Apunta mejores maneras que el presunto mexicano, o argentino, ¿no? Que quiere entrar. Es verdad que hace falta otro portero. 34 años, ¿no? Es verdad que hace falta otro portero. Carlos. Hablar de salarios, el Zaragoza ha liberado la segunda ficha más alta de lo que tiene, porque la ficha más alta es la de Bakis, pero Bakis el año pasado no estaba en la plantilla. De la plantilla del año pasado, la ficha más alta es la de Aguer Akeche, ¿vale? La segunda más alta era la de Dani Gómez y la tercera la de Keidi Vane, que decía Julio que en qué top está, pues es la tercera, porque recordemos que el año pasado Raúl Guti todavía tenía salario de parte del Elche. Pero es que en el Real Zaragoza se toma una decisión que es elegir entre Moya o Maraguado y se decide rescindir de Maraguado. Eso exige explicación, pero debería exigir, más allá de la responsabilidad, alguna explicación. Y dice, oiga, nos hemos equivocado. Ahora vamos a ir, Carlos. Entonces, a lo que me refiero es que el Zaragoza ha liberado, por ejemplo, a Lluís López. Entre Lluís, Jair, Akeche, Dani Gómez. Ahora, la cuestión es dónde lo destinas. Como efectivamente decía Julio, tú ves a equipos que lo que han hecho ha sido irse a Primera Federación o subir como el Ceuta con su equipo y ver jugadores. Es que lo decía antes Luis. Juan Sebastián. Bueno, pues Juan Sebastián se ha ido un año de Erasmus. No pasa nada, venía bien, oye, no pasa nada. Todos no cabían en ese proyecto de subir chaval de la cantera. Pero es que ese chaval viene de primera red. Que entre segunda división y primera red no hay tanta distancia. Que no la hay, de verdad, que no la hay. Que es que puedes traer a 20 jugadores de primera red a hacer una plantilla, yo te digo que compiten en segunda división. Hoy tú te vas a primera red, coges a 20 jugadores y te compiten en segunda división. Pero te compiten, no, se quedan a media tabla. Bueno, Carlos, mira, por ejemplo, el máximo goleador del Tarazona el año pasado, Adrián Fuentes, 18 goles, está jugando en el Córdoba, de titular. Y ya marcó gol el otro día. Adrián Fuentes. Pero es que este tipo, y Adrián Fuentes, de gente a la que se le caen los goles, Julio, se le caen los goles en primera red y en segunda. Claro, es lo que le pasa ahora, a si tú te vas a por Bakis, que ha hecho 11 en el Andorra, como tenga una mala temporada, va a hacer 6. Hombre, metió 12, 3 de penalti, que eran 9. 5. Bueno, o 12. 5 de penalti. Pero me refiero que al que se le caen los goles, se le caen los goles. Una cifra de que se le caen los goles es 20. 20. Menos de 20 no es un goleador. 34 había metido Borja Iglesias en el Celta B. Claro. Y vino aquí 21. Fue al Betis, tal, al Español, tal. Bueno, esto es un goleador. Vamos a ir ahora con... No vamos a olvidarnos de Luis, lo que nos ha dicho de esa lista de jugadores. Primero vamos a escuchar lo que tiene que opinar José Ignacio Bueno Grimán, nuestro compañero, a través de un audio de lo que él le pareció la actuación arbitral. Germán Cid, ahora como dicen que hay que llamarle por el nombre. Germán Cid. Germán Cid, antes era Cid Camacho, ahora es Germán Cid Camacho. Los dos apellidos. Exactamente. Bueno, pues esas son cosas de la nueva normativa, pero bueno. Buenas noches. Nos arbitró ayer Román Cid Camacho. Es un árbitro que tiene 38 años, que es de Segovia, que ha estado 10 años en segunda B, ha estado 2 en primera red y es el segundo año en segunda división. Es un árbitro con bastante experiencia, como se puede observar, pues entre la segunda B y la primera red y la segunda que lleva ya 14 años, como el Real Zaragoza en segunda A. Realicé un arbitraje correcto y mostró solamente que al Real Zaragoza le mostró 3 tarjetas amarillas y al Castellón otras 3. Al Real Zaragoza le mostró al jugador número 4, Insúa, por derribar a un contrario en la disputa de un balón, evitando un ataque prometedor. En el minuto 24 amonestó al jugador número 2 por discutir con un adversario sin llegar a insultos ni a la amenaza, empujándole. Y luego amonestó al número 33 por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón.
para mí tuvo solamente 2 jugadas polémicas, bueno, polémicas, por llamarle de alguna manera, ¿no? En el minuto 41 hay una falta del último defensor del Castellón, parece ser falta, pero el árbitro está encima, está muy, muy encima y observa que no ha sido absolutamente nada. Entonces, si hubiese habido algo allí, con los adelantos que hay hoy en el VAR hubiese entrado y hubiese dicho que tenía que sacar la tarjeta roja, pero ni entró el VAR y el árbitro que estaba encima, no hizo absolutamente nada. Y luego el gol que mete el Real Zaragoza es un gol que el VAR dice al final que no ha sido fuera de juego y efectivamente no ha sido fuera de juego porque después de verlo 40 veces en vídeo, pues se ve un jugador del Castellón que está más hacia la portería y por lo tanto no está en fuera de juego. Y el VAR en este caso, pues claro, nos ha dado la razón. Tenemos que tener en cuenta que el VAR es una herramienta que tenemos los árbitros, pues que la verdad es que nos viene bastante bien. Y este año yo creo que va a ser mejor que años anteriores, porque es otro año más, que tienen una experiencia más, y yo creo que este año va a ser el verdadero del VAR. Y a pesar de que la gente diga y que la gente, porque es fácil hablar, ¿sabes? Cuando el Madrid, cuando el Barcelona, pero al final el árbitro es el que acierta y los que están en el VAR no están puestos por el ayuntamiento, sino que están puestos que han sido árbitros que han estado en activo y que saben de qué va el tema. Y por lo tanto, nada más, desear que el Real Zaragoza pues tenga muchísima suerte y que a partir de ahora empiece ya, porque si no empieza ahora, no sé cuándo va a empezar. Y luego, pues que tengamos en cuenta el último entrenador que pasó del Pilar fue Ranko Popovic. Y yo le deseo al nuevo entrenador que llegue al Pilar y que llegue a Navidades. Un saludo, muchas gracias, amigos. Bueno, hoy el programa se va a alargar un poquito más, porque creemos que todos, más o menos los que todos de alguna manera participamos en el programa, pues tengan su momento, ¿no? Para explicarlo. Va a ser el primer programa. Sí, esa jugada que ha comentado, la jugada del fuera de juego del gol del Zaragoza, en un primer momento se dio fuera de juego, lo que pasa es que había la duda si Pau Sans había llegado a tocar el balón. Claro. O sea, la jugada se veía claro que no era fuera de juego, pero con la duda se había tocado y entonces, o no. En una de las repeticiones se ve claramente como hace intención de tocar el balón, pero no lo toca. Y entonces eso es lo que hace que la posición de Dani Gómez, que en principio era correcta... Pues fíjate, en esa jugada es curioso, porque yo dentro de las plataformas que echan, como estaba el partido en Aragón Televisión, lo estaba viendo en Aragón Televisión y comentaron, dijeron, no, están mirando a ver, porque claro, si la toca Pau Sans, interviene en la jugada. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo están diciendo esto si Pau Sans no está en fuera de juego? O sea, Pau Sans, aunque quiero decir, si Pau Sans pasa por encima del balón haciendo un amago para dejarla pasar, tampoco es fuera de juego. Pau Sans no está en fuera de juego. Sí. Si Pau Sans hace ademán de jugar la pelota, es fuera de juego. Y si infiere al central en el juego de la disputa del balón, es fuera de juego. Carlos, permíteme que te diga que estás totalmente equivocado. ¿Por qué dices tú que si hace intención de jugar la pelota es fuera de juego? Si Pau Sans está en posición correcta, ¿qué más da? El balón sale de... el balón sale de Valery a Dani Gómez, claro, y no lo toca nadie. No lo toca nadie. ¿Qué más da que Pau Sans estaba en posición correcta? Pau Sans está habilitado. Y el balón pasa y le llega al otro. Pero no es no es de ninguno. Del que marca Dani Gómez. Del que marca es el fuera de juego. Si hubiera tocado... Correcto. Si Sans hubiera tocado el balón... Claro que es fuera de juego. Entonces hubiera sido fuera de juego de Dani Gómez. Porque ahí ya Gómez estaba más adelante. En ese momento ya estaba más... Pero no es el caso. Lo que yo creo que se mira en el VAR es si... primero si lo toca. Y segundo, hasta qué punto incide en la decisión del central, que yo creo que queda bastante atrás de Pau Sans. Si Pau Sans, da igual. Julio, pasa por encima... No. Que Sans no estaba en fuera de juego. Pero ¿qué más que Sans no estaba en fuera de juego. Que da igual. Acción o intención de disputar el balón. Claro, eso si Pau Sans viniera de fuera de juego, pero Pau Sans está habilitado. Está habilitado, no estaba en fuera de juego Sans. Carlos. Y luego la segunda jugada que yo quería comentar es la jugada de... Claro que hace intención de jugarla. La otra jugada que comenta José Ignacio, me vais a perdonar, pero yo tengo muchas dudas en esa jugada, porque
en un primer momento el árbitro deja seguir, concede una ley de la ventaja porque el balón le cae a Akeche, que es la que luego tira desde el centro del campo, y ya en ese momento se queda así. Entonces se acerca, en una de las tomas se ve que Francho se acerca y le dice, oye, pero no has visto que hay... Y entonces, si os fijáis en la repetición, veréis que efectivamente hay contacto, se lo lleva por delante. Ojo, y Bagdad va por delante del defensa. No va por detrás, va por delante. Y le tocan. Queriendo sin querer, pero le tocan. Pero ahí, y lo para tiran. que sea ocasión manifiesta de gol, se tiene que dar, dentro de los supuestos, uno de ellos es que tú tengas control de balón. Y el balón, como va por el aire... Hombre, va por ahí, pero iba en la dirección que iba corriendo pero no tienes control de balón. Entonces ahí el VAR... El partido anterior nos quedamos con 10 en una falta, ojo, que se hizo en campo propio. Sí. Anda, que no había metros hasta la portería. Sí, como la idea de la relación. Podemos hablar de cosas, Lo que no da es ley de la ventaja, porque José Ignacio, que ha sido árbitro, lo sabe. Una expulsión es la máxima sanción. Es decir, tú no puedes dar ley de la ventaja en una hipotética expulsión. Correcto. Si el árbitro entiende que hay falta, yo creo que es que el árbitro lo que decide es que no hay falta, que no hay nada. Sí. Que a mí también me deja duda, todavía viéndola varias veces. Para mí es falta, y el árbitro consideró que no había falta. Hizo un gesto así, como que había habido un contacto. Claro. Sí. Como que así. Lo que se vio en televisión, y yo también lo he visto repetido, es que sí hay un contacto y por lo tanto pues puede ser falta perfectamente. Sí, pero a lo mejor la expulsión y a lo mejor demasiado. Luego ya digo. También el portero estaba ya muy cerca. Que el balón le cae a Akeche tira a puerta vacía. El balón tarda mucho tiempo porque va muy bombeado y no se sabe si va a entrar o no. Entonces en ese momento el árbitro deja seguir. Efectivamente, cuando es roja no hay que dejar seguir, pero como la jugada va muy rápida en ese momento de duda, que el árbitro tampoco tiene muy claro, y además el árbitro muchas veces, como sabe que detrás está el VAR, muchas veces los árbitros no se precipitan, y en este tipo de jugadas dejan seguir, y luego ya vendrá el VAR y ya veremos si eso era o no era, porque claro, si pita el árbitro ya ha cortado. Mira, entonces en el gol el Linier cree que es fuera de juego. Por eso ahora las cosas son diferentes. Bueno, vamos a... De todas formas, decía José Ignacio que este año se iba a haber un VAR mejor. Después de lo de ayer y de lo del sábado en Vitoria, no creo yo que sea el mejor día. Y quiero yo a José Ignacio con locura. Pero no es el mejor día. Digo, Carlos, que después de lo del Rayo de ayer, del Rayo Vallecano, que hubo un rato que no hubo VAR, mira tú lo que pasó en ese rato. Bueno, yo creo que lo que luego se ha tenido que arrepentir el propio árbitro, Sí, lo que ha querido decir mi tocayo con relación a que va a ser un año mejor de VAR es que en segunda división tenemos ya las mismas cámaras. El mismo sistema técnico que en primera división, con lo cual al menos vamos a tener la posibilidad de ver más jugadas que hasta ahora no se podían ver. Mejor diagnóstico. Bueno, vamos con el tema de Alfonso, de Luis, que me estaba... muy rápido, es que está de moda. A ver, pero si Liso está triunfando no sé dónde, que sea Aguado, que tal, y luego encima les hacen declaraciones como que es que aquí les podía la presión, uno decía que sí había necesitado psicólogo. A ver, mal vamos cuando un futbolista de estos necesita un psicólogo para jugar. O sea, yo es que, no sé, yo tengo vértigo y nunca me planteé ser piloto de aviación o alpinista. Pues no valgo para eso. Pues esto es lo mismo. Entonces, si un futbolista profesional resulta que le puede la presión, mal vamos, tendrá que elegir otra cosa. Entonces me hace mucha gracia porque estoy viendo declaraciones de este tipo y parece como que todos los que se han ido de aquí han triunfado. Pues voy a decir unos cuantos para que la gente a ver si alguno se acuerda qué tal terminó esto. Bueno, a ver, mira, los que han triunfado aquí y luego han seguido y luego han ido por ahí. A ver, yo os digo, de gente que Luis García, futbolista, Luis García, Cidoncha, Tato, Sergio Gil, Samaras, Papu, Verdasca, Jason Medina, Irbequeme, Alex Blanco, Burgui, Soro, Alex Alegría, Buki, Bada, Eugeni, Bakis, que se va a Turquía. Se va a Turquía. Y Francés es un jugador que aquí lo hizo de maravilla, se fue a Primera División, pero lo dijimos, Francés en Primera División le faltan 10 kilos más y 10 centímetros. Claro, se fue al Gerona, allí jugando de lateral y tal. Es que Francés ha sido titular en Champions, vamos a taparnos, ¿eh? No, claro, pero ahí está. Ahí está. A ver dónde termina hoy. Pero quiero decir que triunfar, lo que es triunfar, triunfó aquí, pero allí no. Porque allí forma parte de la plantilla, pero no, allí no. Estás hablando de lateral que ha desechado 13, o sea, ha desechado como 250 futbolistas. Por eso digo, esto es seleccionar los más divertidos, que tampoco... De todos esos, ¿sabes quién está fracasando? El Palmota, que lleva 13 en segunda. Sí, eso sí, claro. O sea, el gran fracaso de todos esos es del club. Oye,
Y por terminar, y Vallejo, que también sonó, que podía venir aquí, y parece como que alguno se molestó de que no viniera. Vallejo tiene un problema, y es que se lesiona muscularmente, según me dicen, tiene un problema congénito que le provoca lesiones musculares permanentes. Ya se ha perdido la jornada. Ya se ha perdido 2 partidos, jugó el primero y ya los 2 siguientes ya no ha vuelto a jugar. Quiero decir que es que muchas veces se dicen cosas y hay que saber un poco los detalles. El tema de Vallejo... Y por terminar, Arriaga, que también se fue a primera división, todavía no ha jugado. Porque también hablamos aquí de que tenía un problema de rodillas que se ocultó y nadie decía. Bueno, pues ahí está de momento, que todavía no. Pero bueno, Francés no quería venir, me parece que ha dicho que no quería venir, volver, que Vallejo pues tampoco, que Ander Herrera ha dicho que era un club que no tenía arraigo, el Zaragoza. Pero yo todos estos que dicen que es que les puede la presión, como hemos dicho antes, ya me gustaría a mí que hubieran jugado cuando la Romareda había una media de edad de espectadores de media de edad más veterana, y cuando se tiraban las almohadillas y hacían daño, no como ahora, que mucha gente veterana ya se ha dado de baja todos estos años en segunda división, y ahora la Romareda está poblada de gente muy joven, con muchas ganas, mucho ánimo, pero que no tiene la perspectiva histórica de haber visto jugar a los futbolistas buenos que hemos visto. Vamos con la carta del filósofo de la grada y rápidamente entramos con correos. Escribir a Óscar Cortés. Bueno. Jugador colombiano procedente del Glasgow Rangers. Muy bien. Vamos con el señor filósofo de la grada y rápidamente entramos con correos electrónicos y con unas secciones nuevas que ahora hablaremos. Feliz reencuentro con el fútbol, ¿o no? Característico de estos días de regreso a la tarea ordinaria es el síndrome posvacacional. El seguidor zaragocista permanece secuestrado por el síndrome que padece la institución desde hace 2 décadas. Hasta el momento presente, a falta de las escasas horas para que se complete la plantilla con las excelencias de último minuto, parece que estamos en un más de lo mismo, como atrapados en los malos tiempos. El síndrome permanece, es el mismo. En este fútbol adulterado y absurdo, con calendarios trucados, sobrecargado de competiciones inasumibles, partidos itinerantes, mercado abierto con la competición iniciada, es en el que navega el Real Zaragoza, que a su vez arrastra sus particulares males y vicios sin solución de continuidad. Nueva temporada. Lo cambian todo, menos lo que hay que cambiar. El Real Zaragoza arrastra una crisis institucional muy profunda. Regido por una cúpula ajena a los intersticios más íntimos del zaragocismo, que finge querer recuperar la identidad, tarea para la que no está capacitada por carecer de sentido de pertenencia. Se dice que por el roce viene el cariño, pero ¿cómo va a surgir el cariño con un presidente distante con el que es imposible roce alguno? En estos momentos, como es natural, la actualidad del mercado capta la atención, pero tanto el éxito como el fracaso proceden de unas causas próximas, ubicadas en lo inmediato, las cuales a su vez dependen inexorablemente de otras causas más remotas que residen en una propiedad que deja la institución desposeída del alma futbolística que la tiene que animar. No es baladí que se sucedan los profesionales del fútbol, con sus herencias a cuestas, sin lograr ninguno de ellos situar al equipo en el lugar que dignamente le corresponde. Al Real Zaragoza y su entorno le sucede todas las temporadas lo que aconteció al Burro, dicho sea sin ánimo de ofender, que se estrellaba en una maldita piedra. Había una vez un burro que vivía en una tranquila aldea, cada día llevaba pesadas cargas desde la aldea hasta el mercado, pasando por un camino que tenía una gran piedra en medio de él. Y día tras día el burro repetía el mismo recorrido y cada vez que se acercaba a la piedra tropezaba y caía. Finalmente un día un viejo zorro que pasaba por allí se detuvo a observar al burro. Al verlo caer, una vez más le dijo: «Querido burro, ¿no te das cuenta de que siempre tropezarás con la misma piedra si no haces algo para evitarlo?» El burro, un poco avergonzado, respondió: «Lo sé, pero no sé cómo evitarlo». El zorro le sugirió: «¿Por qué no la rodeas? O incluso, ¿por qué no te tomas un momento para mover la piedra a un lado del camino?». El burro, al escuchar al zorro, se dio cuenta de que no siempre era necesario seguir tropezando con el mismo error. Desde ese día el burro aprendió a ser más consciente de su entorno y a evitar los obstáculos. Nunca más tropezó con la misma piedra. Hoy, a las 0 horas,
se habrá definido la potencialidad de la plantilla. Pero esto lo dejo para la próxima, Dios mediante. Un saludo. Pues un saludo, pero 13 piedras llevamos ya, ¿eh? 13 piedras. Bueno, Alfonso Correos, venga. Venga, vamos rápido. Por cierto, últimamente, Andrada ya es el portero de Real Zaragoza, procede del Monterrey mexicano, ¿eh? Y Bakis que se va a Turquía. Eso ya está, tiene está claro. Los mismos años que el argentino nuestro, ¿no? Exactamente. Sí, porque al final Dani Cárdenas parece que se iba a mí me ha dicho esta mañana un aficionado que le habían comentado, que esto hay que dejarlo, que este Andrada viene de parte de Cristian Álvarez, ¿eh? Claro. O sea, parece ser que la gestión la ha podido hacer. Eso me han dicho. Sí, más o menos son parecidos, sí, sí. Yo le había dicho, a ver si va a ser Andrada a Surmendi, y digo, hombre, lo que me faltaba. Metro 95 mide, o metro 93. A ver, yo me acuerdo de un tal Mondragón, sí. Tal Mondragón, ¿sabes? Me viene a la memoria, un tal Mondragón, que al final será Mondragón. Imagino Farid que Camilo. Sabandija será muy alto, ¿eh? Será un apelativo cariñoso. ¿Mi libro para cuándo? Venga, va, Correos. Dale. Bienvenidos al programa. Ya os echábamos de menos. Sois los únicos que sois realistas. Bueno, Real Zaragoza, sí. ¿Qué pena de equipo? Este año, como dice Fatas, a buscar otra vez el puesto 18 y gracias, Juan Carlos. María Luisa dice, ya era hora de sacudirnos al paquete de Agueche, el ojito derecho de Víctor. Qué besta tenía, María Luisa. Un punto y de regalo en 3 partidos, la media inglesa pero de descenso. Quique. Punto y moral. En Castellón iremos para arriba, Ramón. Ya empieza Gaby echando balones fuera, que hay que limpiar cabezas, que la culpa de estos años de atrás es de la afición y de la prensa. Habrá hablado con Víctor, Luis Fer. Como siempre, Ander Herrera dando en el clavo. Ander, vuelve ya. Laura. Alfonso, descansa. No sé, me he cansado. No, bueno, vamos a unas nuevas secciones. Os voy a proponer unas cosas, a ver quién... Evidentemente, a todos, vosotros votáis lo que queráis oportuno. Solamente una persona. ¿A quién echamos en esta jornada a la caldera? Quiero decir, al que peor lo haya hecho, sea directivo, sea entrenador, sea jugador. ¿A quién creéis que podéis echar a la caldera? Yo tengo uno. Esta semana de este partido, Akeche. Akeche. Yo tengo también a Akeche como la persona que evidentemente le vamos a echar la caldera, aunque es que ya está, ya se ha ido. Yo vamos, le pediría al cuerpo decirle algo a Gaby, pero como es pronto, yo creo que no. Las declaraciones de que tiene la culpa la afición y la prensa de lo que pasa, yo creo que eso tiene que rectificarlo. Vamos a dejarlo. Yo voy a por Orgulian. Orgulian, que si de verdad tiene tanto poder como dicen los papeles del accionariado, yo le pediría que viniera todos los partidos al palco, porque el otro presidente que está en Miami es totalmente figurativo. Y además en sus declaraciones dijo, vamos a apostar porque jugar el playoff o eso y vamos a ponerlas todas. Entonces, Orgulian de momento allí al tostadero y a ver si viene en los próximos partidos al Playmobil, al campo móvil, que le llaman Playmobil también, y de otras maneras, ¿verdad? Pues entonces lo sacaremos un poco tostado como San Lorenzo. Exactamente. Que venga. De vuelta y vuelta. Julio. Bueno, pues yo, al hilo de lo que decía Luis, que al entrenador nuestro es un entrenador en formación, como decimos aquí en Aragón, le falta un hervor, pues lo voy a echar yo a Gaby, un hervor, para ver si... Porque claro, es que, joder, es que... Para calentarlo un poco, para calentarlo. Claro, o sea, los 2 primeros partidos saca un equipo, un 4-4-2, con extremos, 2 delanteros, tal, un equipo ofensivo para generar ocasiones, y de repente este partido dice, ahora pega un volantazo, un bandazo, llámalo como quieras, y te mete un 5-4-1, un equipo, un esquema que yo creo que no estaba absolutamente nada ensayado, y ya lo vimos el resultado. O sea, sacas 9 tíos por detrás del balón y aún así te generan lo que te generan. Por lo tanto, esta semana la caldera, Gaby. Bueno, ser un poquito más breve. Igual a las 12, más breve, porque si no, no vamos a ir. Igual a las 12:05 te hubiera dicho a Indias. Más concretos. A ver, Carlos. Pues yo he hecho a la caldera a Gaby. Bueno, es el máximo responsable técnico. Yo no gasto carbón en Akeche, que ya es tierra quemada, y yo echo a Gaby. Me parece que su planteamiento táctico, desde luego, invita muy poco al optimismo con respecto a él. Y lo que es peor, la propia condescendencia que él mismo se aplica. Porque, como decía antes, creo que era Luis o Carlos,
Si le gustó el partido del sábado, yo todavía no estoy preocupado de que no me parezca buen entrenador. Estoy más preocupado de que le parezca bueno el partido y de que jugamos bien. Estoy en una duda. Si me escucháis, he dicho Yo breves, sí. ¿verdad? He dicho breves, ¿no? Alfonso. Perdón. Lo tengo muy claro. Ya no solo por este partido, Indias. Venga, pues venga. Momento empate entre Gaby y Akechi. El mejor jugador del partido, para mí, Seydou. Me va a mojar el primero. ¿Tú? También. También, 2. Seydou. 3. Yo, como ya le he echado antes flores y le habéis votado todos a Seydou, que me parece que hay ahí un buen jugador de futuro, yo se lo voy a dar al portero, porque es el que nos mantuvo con un par, claro, íbamos 1-0 perdiendo, hizo dos paradas claves, nos mantuvo en el partido, se lo doy a Adrián. De acuerdo, Carlos. Pues lo dejaría en seco entre los dos, pero me quedo con Seydou. Vale, pues. ¿Y Alfonso? Portero. El portero. Venga, pues 4-2, Seydou es el mejor del partido. Esta es la pregunta más difícil que os voy a hacer. Joder, Empezamos. La porra del Real Zaragoza Valladolid. Resultado, Luis. 2-0. 2-0. Venga. Acordaros que esto me lo guardo, ¿eh? No crees que lo va a tirar, ¿eh? Yo, para mí, 1-0. José Ignacio. 1-1. 1-1. Venga. Julio. 2-1. 2-1. Otro que 2-1 también. ¿Tú has dicho 2-0, no? Sí. Perdón, 2-1, Julio. Carlos. Me lo ha quitado José Ignacio, voy a decir 1-2. 1-2. Carlos. ¿Y Alfonso? 0-2. 0-2. Bueno, ya sé que siempre es positivo como el Vanguard, ¿entiendes? Bueno, la clasificación. Bueno, que nos quedan todavía correos, ¿no? Sí, venga, gracias. una última tanda. Pide perdón como siempre. Ya os he dicho el de Ander Herrera, dando siempre el clavo, Ander vuelve ya. Para los que criticabais tanto a Carcedo, este año a jugar Champions, si es que ya se sabe. Y os lo dije más de una vez, salir del Zaragoza es volver a la vida deportiva. Carmen, estos directivos les importa un rábano lo deportivo. Santi, el campo futbolín está bien, los accesos son una PM. Esther, a ver qué saldos inventan ahora para la última hora, dice Henry. A Indias el Zaragoza le viene grande, ha estado acostumbrado a equipos de medio pelo, que es lo mismo que le daba por fichar a uno que a otro, pero aquí ha demostrado que es un director deportivo de primera red, nada más. De acuerdo, pues terminamos la clasificación. Racing de Santander con 9 puntos, los mismos que el Sporting en puesto de ascenso directo. Valladolid 7, Andorra 7, los mismos que Cádiz, y Málaga están en puestos de playoff. Y luego ya, pues por la parte de abajo, el Castellón, Córdoba con un punto y el Real Zaragoza, que por aquello de el orden alfabético está dentro del descenso, pues están en el puesto ya complicado, y Granada, el Cultural Leonesa y Ceuta con 0 puntos terminan la clasificación. Próximo partido, Estadio Municipal, que se me va la cabeza, en el Estadio Modular, Real Zaragoza Valladolid, el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Esperemos que el Real Zaragoza consiga unos resultados positivos y que vuelvan ya las victorias, que es algo que nos hace muy falta. Luis Isla, José Ignacio Senao, Julio Cebrián. Carlos Arnal, Alfonso Calvo, a todos, muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Hasta entonces, disfruten con el fútbol y con esa hipotética victoria ante Real Valladolid, que esperemos se la podamos contar aquí en Sport Zaragoza.
Descubre el sabor auténtico de Aragón en Mesón El Torico. Ubicado en el corazón de Zaragoza, nuestro restaurante es un lugar donde la tradición y la innovación se unen para ofrecerte una experiencia gastronómica única. Nuestros platos están elaborados con los mejores ingredientes de la región. No te pierdas nuestra especialidad, la brasa. Caracoles, costillas, chuletas de ternasco o chuletón de ternera. Mesón El Torico no es solo un restaurante, es un lugar donde celebrar los momentos especiales de tu vida. Nuestro amplio salón es perfecto para bodas, bautizos y comuniones. Así que no esperes más, ven a visitarnos. Estamos a solo 15 minutos de la Basílica del Pilar, en el barrio de Arrabal. Reserva ahora y disfruta de la auténtica comida aragonesa. Llama al 645-337-759 o al 876-045-499. Esperamos verte pronto en el Mesón El Torico. Y recuerda, en nuestro restaurante la calidad y el servicio son nuestra prioridad. La Garnacha, asador tradicional aragonés. Carnes a la brasa, chuletones, mariscos y pescados a la parrilla. Asados, paellas, tapas y cócteles. Menú diario y carta. La Garnacha, Clara Campoamor 26, Zaragoza. Trofeo Rivers. Somos especialistas en todo tipo de premios para eventos deportivos. Trofeos, medallas, placas homenaje, artículos de reclamo publicitario y un largo etcétera de productos desde 1975. Expertos en regalos de cumpleaños, aniversarios, bodas, bautizos y comuniones. En Trofeo Rivers nos adaptamos a tu presupuesto. Grabamos en todo tipo de materiales, incluido el láser. Nos encontrarás en Avenida San José, número 7, Zaragoza. Casa de Comidas Ambrosio y Justino. Visita nuestra amplia terraza y salones para degustar nuestros menús y las numerosas opciones de carta. Bocadillos, hamburguesas, arroces, platos elaborados, todo en el mejor ambiente y con los mejores ingredientes. Reserva nuestros espacios privados y disfruta de menús especiales para clubes deportivos, empresas y colectivos. Encuéntranos en calle Ramón Pignatelli 122, frente al parking de la Plaza de Toros, o llámanos al 976 05 11 97. ¿Hay alguien en casa? En una cocina Coem suceden cosas fantásticas cada día. Y en la tuya, Cocinas Coem.